Wade Carrick había pasado los últimos 12 años de su vida cultivando el silencio en un rincón árido de Broken Mesa. Tras la muerte de su hermano menor en una emboscada que no pudo evitar, Wade colgó su rifle de explorador del ejército y juró que nunca más se haría responsable de otra vida. Construyó su cabaña con madera de desecho y clavos oxidados, conformándose con el ganado justo para no morir de hambre. Su regla era simple: evitar a la gente y los problemas que arrastran tras de sí. Pero la paz en la frontera es un espejismo que el viento se lleva pronto. Una tarde, mientras el sol se hundía tiñendo el polvo de rojo, 3 jinetes aparecieron por el sendero del sur. No cabalgaban con la disciplina de los soldados ni la urgencia de los mensajeros, se movían con el vaivén descuidado de los borrachos. Al frente iba Streck McCall, un hombre de mirada turbia y aliento a whisky, seguido por 2 tipos igual de peligrosos. Traían consigo una deuda inventada y una oferta que Wade no pidió. Atada al pomo de una silla, arrastrándose descalza y con el vestido de piel de gamo hecho jirones, venía una mujer apache. Tenía las muñecas en carne viva y el rostro marcado por el cansancio extremo, pero sus ojos, oscuros y profundos, aún conservaban una chispa de desafío que el cautiverio no había logrado apagar. M.C. Cal quería la yegua valla de Wade. Tómala como pago por el trabajo del año pasado, ladró el hombre, tirando de la cuerda para que la mujer tropezara. Wade sabía que negarse significaba un tiroteo en su propio porche contra 3 hombres armados y sin nada que perder. Sin mediar palabra, asintió hacia el corral. Los hombres desataron a la mujer, la amarraron a un poste de la cerca como si fuera equipaje olvidado y se llevaron al animal entre risas, dejando tras de sí una nube de polvo y una responsabilidad que Wade no quería. Durante 1 hora, Wade se quedó dentro de la cabaña, bebiendo agua y diciéndose a sí mismo que ella no era su problema. Pero el llanto de los coyotes y el frío de la noche desértica rompieron su determinación. Salió con un cuchillo, cortó las cuerdas y la atrapó antes de que golpeara el suelo. Estaba ardiendo en fiebre. La cargó hasta el catre que alguna vez perteneció a su hermano y, durante las siguientes noches, se convirtió en su enfermero. Limpió sus heridas, le ofreció agua y pan, y la observó luchar por su vida en un silencio respetuoso. Con el paso de los días, Ayanna recuperó la conciencia. No era una cautiva ordinaria, era la hija de Tanya, el respetado jefe de la banda Blackwood. Había sido separada de su gente durante una incursión del ejército y luego capturada por M.C. Cal, quien pretendía venderla como si fuera ganado. Wade le entregó una de sus camisas limpias y un par de botas viejas, dándole algo que los otros le habían robado: dignidad. No eres una prisionera aquí, le dijo con voz áspera pero firme. Te quedarás hasta que puedas caminar, y luego decidirás hacia dónde ir. La tensión aumentó cuando el aire empezó a traer el aroma de otros caballos. Ayanna, con los sentidos agudizados por la supervivencia, supo que su gente la buscaba. Una mañana, 3 guerreros apaches aparecieron en la cresta de la colina. Wade salió al porche con su rifle en la mano, pero lo mantuvo bajo. Ayanna se colocó a su lado, no detrás de él, demostrando a sus hermanos de sangre que no estaba bajo coacción. En una mezcla de apache e inglés, ella explicó que el hombre blanco frente a ellos no era su captor, sino quien había cortado sus cuerdas y curado sus pies. Los guerreros, liderados por un hombre mayor con cicatrices de 1000 batallas, escucharon con escepticismo inicial, pero la firmeza de Ayanna fue innegable. Su padre, el jefe Tanya, aún vivía y estaba rastreando a los culpables de su desaparición. Los guerreros partieron para dar caza a M.C. Cal y recuperar la yegua de Wade, un acto de justicia que sellaba una alianza improbable. Ayanna decidió no partir con ellos de inmediato, sus heridas aún necesitaban tiempo y su espíritu, un momento de calma antes de volver a las constantes luchas de su pueblo. En esos últimos días, el silencio en la cabaña de Broken Mesa ya no era el de la soledad amarga, sino el de una tregua compartida. Wade Carrick, el hombre que no quería a nadie, y Ayanna, la hija del jefe que no confiaba en nadie, encontraron un extraño equilibrio. Ella aprendió que no todos los hombres blancos buscaban poseer, y él recordó que cuidar de otra vida era la única forma de sanar la pérdida de la propia. La presencia de Ayanna transformó la cabaña de un refugio de ermitaño en un hogar temporal de respeto mutuo.
Finalmente, cuando la yegua Vaya fue devuelta por los guerreros y Ayanna estuvo lista para reunirse con su padre, Wed sintió un peso nuevo en el pecho. No era el peso del deber, sino el de la despedida. Al verla alejarse hacia las montañas, Wed supo que su soledad nunca volvería a ser la misma. Había salvado a la hija de un jefe, pero en el proceso, ella le había devuelto a él la humanidad que creía haber enterrado junto a su hermano años atrás. ¿Te gustaría que desarrollara el momento en que Wed y Ayanna se reencuentran meses después durante una asamblea de paz? Wade Carrick y Ayanna no esperaron a que el polvo de la caballería de Melor se asentara por completo antes de tomar su siguiente decisión. Sabían que la retirada del capitán era solo un respiro temporal y que, en los despachos de los fuertes fronterizos, las palabras de un ermitaño y una mujer apache pesarían poco contra los mapas manchados de ambición. Por ello, antes de que el invierno cerrara los pasos de montaña con su manto blanco, emprendieron el descenso hacia el asentamiento de Ojo Caliente, donde se decía que un comisionado del gobierno buscaba establecer un nuevo tratado. El viaje fue una prueba de resistencia para ambos. Cruzaron llanuras de salitre donde el espejismo del agua jugaba con sus mentes y ascendieron por crestas donde el viento soplaba con la fuerza de 1000 lamentos. Durante las noches, refugiados en cuevas naturales, Wed le hablaba a Ayanna de las ciudades del este, de los barcos de vapor y de la marea de gente que no dejaba de avanzar hacia el oeste como una plaga inevitable. Ella, a su vez, le contaba las leyendas de su pueblo, historias de cuando las estrellas eran guerreros y la tierra no tenía cercas ni dueños. En esos momentos, la brecha entre sus mundos parecía reducirse a nada, dejando solo a dos seres humanos tratando de salvar lo que amaban. Al llegar al puesto de avanzada, la recepción fue hostil. Los colonos miraban con desconfianza al hombre blanco que cabalgaba junto a una salvaje, y los centinelas del fuerte mantenían sus fusiles listos. Wade, sin embargo, no bajó la cabeza. Entró en la oficina del comisionado con la yegua Vaya todavía sudada por el camino y arrojó sobre la mesa el cuchillo de mango de hueso que Tania le había entregado. Era un símbolo de autoridad que el funcionario, un hombre llamado Sterling con más ambición que escrúpulos, reconoció de inmediato como una oportunidad política. Las negociaciones duraron 3 días extenuantes. Wade actuó como el martillo y Ayanna como el yunque. Él conocía los tecnicismos legales de los blancos y ella conocía cada centímetro de la tierra que querían arrebatarles. Juntos, lograron algo que nadie creía posible, una zona de reserva protegida que incluía los manantiales vitales de la Sierra Madre, a cambio de permitir el paso de la línea de telégrafo por las tierras bajas. Fue un acuerdo frágil, nacido de la necesidad, pero era más de lo que cualquier otra banda apache había logrado en una década. Cuando finalmente salieron del fuerte, el sol de la tarde bañaba la calle principal de un tono dorado. Wade se detuvo frente a su caballo y miró hacia el norte, hacia las montañas que ahora eran su hogar. Ya no sentía el impulso de esconderse en una cabaña solitaria en Broken Mesa. Ayanna se acercó a él y, por primera vez, tomó su mano frente a los ojos curiosos de los extraños. No fue un gesto de sumisión, sino de alianza definitiva. Regresaron al campamento de los Blackcoat no como mensajeros, sino como leyendas. El jefe Tania los recibió con un banquete de carne de venado y piñones, y esa noche, bajo el manto infinito de la Vía Láctea, Wade Carrick comprendió que su redención no estaba en olvidar el pasado, sino en construir un futuro donde el silencio ya no fuera una condena, sino una elección. La frontera seguiría siendo un lugar violento y cambiante, pero mientras cabalgaran juntos, el horizonte ya no parecería una amenaza, sino una promesa que valía la pena defender con cada gota de su aliento. ¿Te gustaría que escribiera una última escena sobre la vida de Wade y Ayanna un año después, cuando la paz se ve puesta a prueba por un nuevo forastero?